El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Parece que a nuestro Dios Padre Celestial le gusta hacer grandes cosas de una manera pequeña. Durante el tiempo de la Navidad vemos cómo el Salvador de todo el mundo nace en un lugar sencillo o humilde como lo es Belén. En el Evangelio de hoy vemos el cumplimiento de siglos de promesa y de espera en la persona de Jesús en la humilde sinagoga de Nazaret. Tomemos en cuenta que para el pueblo judío en aquel entonces era la práctica de que en la sinagoga se hiciera una primera lectura, y esa lectura era tomada del libro de la ley de Dios. Después había otra segunda lectura, y esa segunda lectura venía de los profetas. Inmediatamente se seguía un sermón por uno de los rabinos. Es así, entonces, en el incidente del Evangelio del día de hoy, que esta responsabilidad cae sobre Jesús para ser el proclamador de la palabra de Dios y de predicar. Jesús hace lectura de un pasaje del libro de Isaías. Y Jesús inmediatamente pronuncia unas palabras simples, pero muy profundas, a las cuales los que lo estaban escuchando no pudieron comprenderlas.
Jesús dice el día de hoy, ¿verdad? Este pasaje que ustedes acaban de escuchar se cumple al oírlo. Jesús, entonces, es el cumplimiento perfecto de esas promesas al pueblo elegido de Dios, y en su persona se hace esa perfección. En la primera lectura de hoy vemos que el sacerdote Esdras le recuerda al pueblo, ¿verdad?, de su destino. Cuando él lee la palabra de Dios, les recuerda que ellos son una raza especial, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo santo. Eso se los hace recordar Esdras claramente, que Dios los ha elegido a ellos como su pueblo, y esto es para que ellos puedan preservar claramente la ley de Dios, su verdad de Dios, su culto o su adoración a Dios, y Dios quiere que ellos sean sus instrumentos de sus bendiciones para todos los que están a su alrededor. El pueblo de Dios, más sin embargo, estaba ciegamente en pecado. Tenían una ceguez, y esa ceguez era debido al pecado, en otras palabras. Y entonces esto no les permitía a ellos ver, conocer, no les ayudaba a ellos a ver claramente quién era Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, decide de entre su pueblo elegido escoger un gran número de hombres santos, en este caso profetas, como Moisés, Isaías, Jeremías y todos los demás. Esta misión de los profetas era de ayudarlos a ellos a conocer quién era Dios. ¿Quién era Dios? Entonces Dios, a través de sus profetas, de los jueces, de los reyes, Dios guía a su pueblo, y Dios hace de su pueblo un sacerdocio, ¿verdad?, real. Hace de su pueblo un sacerdocio. Es lo que Dios desea. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que su pueblo siempre le rinda una adoración al verdadero Dios. Esto es lo que Dios desea. Y también sabe, ¿verdad?, el pueblo de Dios, que tiene que poner su fe y su confianza en Dios, en la promesa del futuro. Ese destino que el pueblo de Dios tiene y su propósito, el cual se va a cumplir con la venida del Mesías. El Mesías vendrá no solo a cumplir las profecías, sino a perfeccionar o a completar esas promesas del pueblo elegido de Dios. Entonces, en un día ordinario, en esa sencilla o humilde sinagoga de Nazaret, una gran cosa sucede en una manera tan sencilla, tan particular de Dios. Jesús
pronuncia unas palabras que revelan una gran verdad. Jesús dice: yo soy ese el que ustedes habían estado esperando. Todos esos siglos de promesa y de espera se cumplen en mí. ¡Wow! Una gran revelación. Y con esta declaración, otra verdad se hace evidente. Porque Jesús, o el Mesías, ¿verdad? En este caso Jesús como Mesías, también es Dios. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios. Y porque Él es Dios, eso quiere decir que Jesús es más grande que un profeta, que es más grande que un profeta o que un maestro de la ley. Porque un maestro de la ley puede decir: esta es la ley, síguela y encontrarás la felicidad. Pero Jesús, como Hijo de Dios, dice: yo soy el camino, sígueme. Jesús, entonces, vemos que Él se da a conocer. Y este es cuando Jesús dice esto, que Él es el Mesías. Esta es una realidad que no es muy clara en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús ve que Él es más grande que todos esos profetas, les está diciendo. Porque Dios, recuerden, había elegido a sus profetas para que ellos conocieran de Dios. Entonces, nuevamente, Dios eligió esos profetas como que Moisés, Isaías, Jeremías y muchos demás de ellos, ¿no? ¿Y cuál era su misión? Nuevamente, guiar al pueblo de Dios, mostrarles quién era Dios. Ahora, eso ya no es necesario, porque Jesús es Dios. Y esto es lo que Jesús entonces da a conocer. Dice: yo soy Dios. En mí se cumple toda ley. Se cumple todo lo que está escrito. Entonces es una gran revelación que Jesús da a conocer. Y es así entonces que Jesús hace que esta profecía se haga una realidad al decir: en mí, es en mi persona que se cumple el destino, toda esta promesa de ustedes como pueblo de Dios. Es en mí que se encuentra esta perfección. Es en Jesús. Y ahora bien, reflexionando sobre esto, ¿qué mensaje habría para nosotros? Hay un mensaje muy, muy grande, porque tenemos que ver que aquí Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros ahora somos el nuevo pueblo de Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios, no de promesa, sino de cumplimiento. Porque en Él se ha cumplido todo. Porque en Él está la salvación. En Él está la vida. En Él está el principio y el final, como decían, porque es Dios. Entonces, el mensaje para nosotros el día de hoy es de que nosotros, como sabemos de que Jesús, esto nos lo recuerda nuestra Madre Iglesia constantemente en sus enseñanzas, y como discípulos de Jesús lo tenemos que saber, que Jesús siempre está con nosotros, Él está vivo en nosotros y que Él actúa en cada uno de nosotros. Eso nos lo recuerda nuestra Madre Iglesia. Entonces, cada día nosotros tenemos que tener un compromiso más profundo con Jesús. Ese compromiso más profundo con Jesús se tiene que hacer una realidad. Y si nosotros hacemos ese compromiso vivo con Jesús, eso quiere decir que cada día de nuestra existencia nosotros tenemos que conocer más de esa persona que es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y cada día de nuestra existencia nosotros tenemos que hacer? Ver cómo vivió Jesús y seguir
la forma en que vivió Jesús y tratarlo de imitar con nuestra forma de vivir. Y si nosotros entonces vemos cómo Jesús llevó su vida y nosotros lo seguimos e imitamos su forma de vivir, nosotros estamos siguiendo a Jesús, quien es el camino a la verdadera felicidad. Y cada día le tenemos de nuestra existencia, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a preservar y a aumentar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Esa gracia que tiene que también ser compartida con los que están a nuestro alrededor, nuestros miembros de nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, con todos los que conocemos, con los que convivimos, con los que formamos nosotros, es parte de aquí de la iglesia. Tenemos que compartir eso que Jesús nos llama a compartir. ¿Qué es? Su gracia, su gracia. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Y esa es nuestra misión constantemente. Y este es el mensaje para el día de hoy. Y nosotros que renovamos ese compromiso de Jesús, lo podemos fortalecer cuando celebramos la misa. Y lo estamos haciendo en este momento que estamos celebrando la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es aquí donde escuchamos nosotros las verdades de Jesús. Es aquí donde escuchamos nosotros cómo vivió Jesús. Es aquí donde Jesús viene a nosotros como alimento espiritual o como vida eterna cuando recibimos la Santa Comunión. Es aquí donde estamos en perfecta comunión con Jesús. Es aquí donde Jesús nos hace recordar a nosotros que Él es nuestro sacerdote perfecto, porque Él se dio en sacrificio de amor en la Santa Cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Y esa es la vida que Él nos quiere dar. Es aquí donde nosotros le damos gloria a Dios y glorificamos a nuestro Señor, porque Él viene a nosotros. Él extiende, no la mano, extiende su corazón, porque Jesús es el corazón de Dios. Jesús es el corazón de Dios. Es su Hijo, es nuestro Dios, el que murió en la cruz por nuestra salvación, por nuestros pecados. Entonces, este es el mensaje que demos nosotros muy claro el día de hoy, que Jesús es el que nos llama el día de hoy en esta Santa Misa a reconocer esta maravilla. Y es algo que nosotros podemos decir, es grandioso. ¿Por qué? Por nuestra fe. Lo sabemos que es grandioso. Pero para las personas que no tienen fe, muchas personas es una cosa sencilla, no tiene ni sentido. Pero para nosotros sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque a Dios, Padre Todopoderoso, le gusta hacer cosas grandes de una manera sencilla. Aquí en la Santa Misa es tan simple. ¿Cómo es eso posible, verdad? Que Dios viene a nosotros en dos cosas rústicas, ordinarias, por decirlo así, el pan y el vino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Dios es tan maravilloso. Sí lo es. Sí lo es. De una manera tan simple, tan sencilla. Pero ahí viene Jesús. Pero por mi fe. Porque tengo fe. Cuando yo comulgo, yo sé que no estoy recibiendo simplemente un pedacito de pan de hostia, o que estoy tomando un traguito nada más de vino. Mi fe va más allá de eso. Yo sé que estoy recibiendo a mi Redentor, a mi Salvador, a mi Dios. Estoy recibiendo a mi Jesús. Estoy recibiendo vida, porque Él quiere que yo tenga vida.
Y la vida que Él quiere es vida eterna, es vida sagrada. Entonces, cuando yo recibo la comunión, estoy recibiendo el cuerpo y la sangre, ese alimento que me da vida eterna, porque es lo que Jesús dice. Si tú comes de mi carne y bebes de mi sangre, tendrás vida en ti. Tendrás vida en ti. Y yo te voy a resucitar en el último día. ¿Y para qué me va a resucitar Jesús? ¿Para verlo nomás? No, para glorificarlo y para estar con Él en su reino celestial. Y ser como Él, porque vamos a ser como Dios, porque vamos a vivir eternamente en su reino celestial. Entonces, hermanos, el día de hoy los invito que cuando se acerquen a recibir la Santa Comunión, hagan esta renovación de su compromiso con Jesús. Renueven esa alianza con Jesús, que cada día tienen que conocer más de esa persona que es Jesús. ¿Y cómo la van a conocer? Reflexionando y meditando y absorbiendo sus palabras sagradas. El Evangelio, cada una de sus palabras, y cada día siendo también la presencia viva de Jesús, porque la vamos a conocer en nuestros semejantes. Dios viene a nosotros a través de los demás, ¿verdad? Porque Jesús nos dice que Él está en nuestro prójimo. Es uno de los misterios. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a reconocerlo y a conocer de su grandeza, de su amor, de su sabiduría, de su gracia en los sacramentos. Que nos acerquemos con esa fe, con esa devoción, con esa gratitud al Señor que Él nos está hallando, que nos está llevando hacia la vida eterna. Entonces, pidámosle el día de hoy que nos ayude y que cada día nosotros luchemos por la gracia de Dios y que esa gracia de Dios no quede solo en nosotros, que aumente en nosotros, que esa gracia de Dios sea un reflejo vivo de Cristo en cada uno de nosotros, que los que están a nuestro alrededor vean esa diferencia de cómo nosotros estamos viviendo y que esta diferencia también sea contagiosa, que ellos sean también buenos imitadores de Jesús. Pidámosle el día de hoy a Jesús que Él nos siga socorriendo, no solo con la ayuda de su Espíritu Santo, sino con las oraciones de todos los que han llegado ya a su presencia, porque ellos creyeron esto fielmente, como nuestra Madre María, San José y todos los santos de la Iglesia. Ellos nos inspiran a nosotros a ser buenos mensajeros e imitadores de Jesús.